Hola, ¿qué tal? Hemos estado compartiendo algunos mensajes relacionados con Jesucristo y por qué tenemos confianza en Él. Y el día de hoy quisiera abordar otro tema que considero que es importante. He titulado ¿Por qué Jesús? Y en particular enfocado hacia la divinidad de Jesucristo. Quiero iniciar dando lectura a la carta del apóstol Pablo a Tito en el capítulo 2, en el verso número 13. Dice el apóstol Pablo: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Como varios textos de la Biblia, hablan acerca de la divinidad de Jesucristo. Jesús es todo hombre y Jesús es todo Dios. Él es Dios en medio de nosotros, Emmanuel, Dios en medio de nosotros. Y el día de hoy quisiera hablar acerca de por qué creemos en Jesús enfocado hacia su divinidad. Para ello quiero comenzar hablando un poquito de historia y quisiera platicar acerca de algunos personajes que han sido impactados por la vida de Jesús y que han sido aún instrumentos en las manos de Dios para confirmar la historicidad y la veracidad y el impacto de Jesucristo y de la Iglesia a través de la historia. Quiero comenzar citando el caso de un hombre llamado Juliano el Apóstata. Este hombre, como dice su nombre, es una persona que se levantó en contra del cristianismo. Estamos hablando acerca de alguien que vivió aproximadamente en el año 331 de nuestra era después de Jesucristo. Y este hombre, como una autoridad romana, se levantó en contra de Jesús, persiguió a la iglesia y escribió muchos documentos en contra de Jesucristo y en contra de los cristianos. Pero sin saberlo, él mismo estaba siendo un instrumento para históricamente confirmar la existencia de Jesús, confirmar muchos de los datos que escribe la palabra de Dios acerca de él y confirmar la existencia de la iglesia. Voy a citar un documento que habla precisamente acerca de esto. Juliano el Apóstata se empeñó en destruir el cristianismo, escribió un libro entero contra él mismo. Pero en este libro, en vez de destruir el cristianismo, afirma que Jesús nació durante el reinado de Augusto en el tiempo de Cirenio, en el cual hizo el censo en Judea. Él también confirma el hecho de que la religión cristiana comenzó a surgir en el tiempo de los emperadores Tiberio y Claudio. Sin saberlo, en sus escritos él venía a confirmar la historicidad de la palabra de Dios. Afirmó sin saberlo, con sus escritos, la autenticidad de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan como fuentes genuinas de la religión cristiana. Y el mismo Juliano destruyó el muro de Babilonia y sin saberlo, él vino a ser un instrumento para cumplir una de las muchas profecías bíblicas. La palabra de Dios decía que el muro de Babilonia tenía que ser destruido. Y precisamente este hombre, Juliano el Apóstata, que tanto aborrecía a Jesús y al cristianismo, fue utilizado para el cumplimiento de una profecía que había sido escrita tiempo antes en el Antiguo Testamento. Quiero también hablar acerca de algunos personajes importantes que fueron impactados por la vida de Jesús. Uno de ellos es León Tolstoy. Es uno de los genios de la literatura, en particular la literatura rusa. Este hombre, León Tolstoy, el gran genio, quien una vez fuera ateo de la clase más frenética, dijo lo siguiente: durante 35 años de mi vida fui, en la acepción propia de la palabra, nihilista, es decir, no creía en Dios, no creía en nada, no creía en la ley moral, era nihilista, un hombre que no creía en nada. Sigue escribiendo León Tolstoy. Hace 5 años me vino la fe, creí en la doctrina de Jesús y toda mi vida experimentó una repentina transformación. La vida y la muerte dejaron de ser males. En vez de la desesperación, gusté el gozo y la felicidad que la muerte no podría quitarme. Son palabras de León Tolstoy, un hombre que algún tiempo afirmó no creer en Dios, no creer en la ley moral, no creer en la religión, pero un día tuvo un encuentro con Jesús
y después de esto escribió varios libros, varios artículos relacionados con la experiencia que él había tenido con Jesucristo. Quiero también citar a otro hombre muy famoso, de nombre William Shakespeare, un inglés, uno de los más grandes genios literarios de todos los tiempos, y él escribió antes de morir su testamento. Y en el testamento que él escribió previo a su muerte, él escribió lo siguiente: encomiendo mi alma en las manos de Dios, mi Creador, esperando y creyendo sin vacilación que por los méritos de Jesucristo, mi Salvador, seré hecho participante de la vida eterna. Son palabras de William Shakespeare, un hombre muy respetado en la literatura, un genio que escribió muchos libros que el día de hoy aún siguen siendo estudiados y leídos y admirados. Era un hombre que conoció de la palabra de Dios y que aparte afirmaba tener fe en Jesucristo. También quiero hablar de otro hombre, otro escritor importante, escritor británico. Su nombre fue Lord Byron. Hemos de transportarnos aproximadamente al año 1788 después de Cristo, y este escritor británico dijo lo siguiente: si alguna vez el hombre fue Dios o Dios fue hombre, Jesucristo fue ambas cosas. Vuelvo a citar: si alguna vez el hombre fue Dios o Dios fue hombre, Jesucristo fue ambas cosas. Su vida impactó de tal forma a las personas que llevó a la gente a admirar no solamente su predicación, sus enseñanzas, su vida, su ejemplo, y muchas de ellas, a pesar de que no fueron cristianas, nacidas de nuevo, fueron impactadas por la vida y por las enseñanzas de Jesús. Y otros muchos rindieron su vida a Jesucristo y entendieron quién era Él y cómo puede transformar nuestras vidas y darles una oportunidad nueva, una nueva experiencia después de haberle conocido. La palabra de Dios nos dice en el Antiguo Testamento, hablando específicamente de Dios, en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, en el verso 14, cuando Dios se reveló a Moisés y lo llamó para que sacara al pueblo de Israel de Egipto, Él le dijo: llama a mi pueblo, sácalo de Egipto y llévalo a la tierra que yo elegí para que pudieran establecerse. Y dice la Escritura que Moisés le dijo: Señor, pero ¿cómo he de presentarte delante del pueblo? Cuando la gente me diga ¿cuál es el nombre de Dios? ¿Qué les diré? Y Dios les dijo, Dios respondió y le dijo, Éxodo 13:14, yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Este fue el nombre con el cual se presentó Dios a Moisés y al pueblo de Israel en el momento que los sacó de Egipto. Y es interesante analizar el término que utilizó Dios: yo soy el que soy. Este término yo soy nos habla de un Dios eterno, un Dios que es, un Dios que siempre ha sido y un Dios que será. Un Dios que no tiene principio, un Dios que no tiene fin, un Dios que ha sido, es y será. El término yo soy viene de 4 consonantes del hebreo: la Y, la H, la V y la H, que se conoce como el tetragramatón. Son 4 letras que se les aplicó, se les introdujo vocales para poder ser un poco más fácil de expresarse en medio de nuestra lengua, y se utilizaron las vocales de Elohim y de Adonai, que son nombres propios de Dios, y de ahí surge el nombre Jehová, o el nombre Yahvé, o el nombre Yahweh. Es decir, este nombre Jehová viene del término que empleó Dios en Éxodo capítulo 3, verso 14, diciendo: yo soy el que soy. Y cuando escuchamos Jehová o Yahvé, estamos entendiendo que Dios es eterno, porque viene del concepto yo soy el que soy. Es un concepto que es utilizado particularmente para Dios por el pueblo de Israel, y curiosamente cuando Jesús vino aquí a la tierra fue una expresión que él empleó muchas veces hacia sí mismo, y una expresión que conmocionó a los judíos, porque al utilizarla a Jesús ellos entendían que él estaba diciendo: yo soy el que soy, yo soy Dios. Y estaba empleando un término que era utilizado específicamente para hablar acerca
de la existencia, de la eternidad de Dios. Yo soy significa yo soy el Dios eterno. En Juan capítulo 14, versículo 6, Jesucristo, hablando a los discípulos, les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Un texto que hemos estudiado ya antes, pero es importante enfatizar esta expresión: yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando él empleaba el concepto yo soy, él estaba diciendo: soy Dios en medio de vosotros. Yo soy el eterno. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Pero también más adelante, en Juan capítulo 8, versículo 58, Jesucristo, hablando con los judíos que estaban cuestionando acerca de su ministerio y hablando acerca de Abraham como el gran patriarca a quien ellos reconocían, él les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús estaba hablando de un personaje que tenía cerca de 2000 años que había vivido. Es decir, Abraham vivió 2000 años antes de Cristo. Y Jesucristo estaba diciendo: antes que Abraham fuese, yo soy. Hablando acerca de la preexistencia de Jesús. Hablando acerca de la eternidad de Jesús. Y cuando los judíos escucharon esto, si uno revisa el pasaje de Juan capítulo 8, dice la palabra que tomaron piedras y querían matarlo, porque ellos entendían muy bien lo que Jesús estaba hablando. Antes de que Abraham existiese, él ya era. Jesús es el gran yo soy. En Juan capítulo 4, versículo 26, la palabra de Dios nos habla acerca de una mujer, la samaritana, que estaba hablando con Jesucristo. Una mujer que estaba sacando agua del pozo de Jacob, y Jesús llegó cansado después de haber caminado por el desierto y le pidió agua. La mujer se sorprendió de que Jesús le pidiera agua y le dice: siendo tú judío, ¿me pides a mí, mujer, que soy samaritana, agua de beber? Y Jesús le dijo: si tú supieras quién habla contigo, tú me pedirías agua. Me pedirías agua, yo te daría agua que saciaría tu sed y no tendrías que buscar más agua. Y la mujer le dijo: Señor, pero no tienes cántaro para sacar agua. Y Jesús comenzó a confrontarla y le dijo: 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Empezó a confrontar su vida de pecado, su vacío espiritual. La mujer, al verse enfrentada con la realidad, le dijo: Señor, me parece que tú eres un profeta. Y empezaron a dialogar acerca de lo eterno, acerca del Mesías que vendría. Y la mujer le dijo: el Mesías vendrá y cuando Él venga nos enseñará todas las cosas. Y después de que ella dijo esto, Jesús le dijo en Juan capítulo 4, verso 26, yo soy el que habla contigo. Es decir, yo soy el Mesías. Yo soy el cumplimiento de los profetas. Yo soy lo que habló Isaías, lo que habló Jeremías, lo que habló Zacarías. Yo soy el cumplimiento. Y cuando él empleaba este término yo soy, volvía a utilizar este concepto propio de Dios, diciendo: yo soy el Salvador. Esta mujer samaritana fue cambiada, fue transformada. Esta mujer samaritana corrió a Samaria y dijo: he encontrado al Mesías. Y muchos samaritanos salieron para escuchar las palabras de Jesús y para ser impactados también por las verdades que él compartía del Evangelio. En Juan capítulo 6, versículo 35, Jesucristo dijo lo siguiente a los judíos que le estaban también cuestionando: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es decir, él dice: yo soy el pan de vida. Cuando ellos utilizaban o empleaban este concepto del pan de vida, estaban refiriéndose a ese maná que venía del cielo y que alimentó al pueblo de Israel durante su trayecto de Egipto a la tierra prometida. Y hablaban de ese maná que alimentó a los judíos que salieron del cautiverio. Y Jesús les dice: yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy ese maná. Yo soy el que puede alimentar tu hambre. Yo soy el que puede saciar tu sed. No estés buscando saciar ese vacío, esa hambre a través de cosas exteriores, sino ven a mí para que puedas ser alimentado. Ven a mí para que puedas ser saciado. Yo soy el pan
de vida. Yo soy el pan que descendió del cielo. Una vez más, este concepto yo soy es empleado por Jesús. Y dice, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él viene a saciar nuestra sed y Él viene a mitigar y a suplir eso que el hombre requiere en el área espiritual. ¿Cuántas personas han buscado saciar su sed a través de lo que el mundo ofrece? A través de las riquezas, a través quizá de las modas, a través de las relaciones sentimentales, a través de la música, y no encuentran llenar ese vacío. Ese vacío solamente puede ser suplido a través de la persona de Jesucristo. Él dijo, yo soy el pan de vida y yo soy el agua de vida. En Juan capítulo 10, verso 11, Jesucristo también hablando a los judíos les dijo, yo soy el buen pastor. Todos requerimos a alguien que nos guíe, que nos dirija, y Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Él es el que desea pastorear nuestras vidas, guiarnos, darnos pastos verdes, llevarnos al aprisco, llevarnos al redil. Qué importante es conocer a Jesucristo, el cual quiere guiarte para que puedas caminar siguiendo su ejemplo, siguiendo sus pisadas, confiando en Él, que es el que protege nuestras vidas para que podamos caminar como ovejas detrás del buen pastor. Yo soy el buen pastor, nos dice una vez más Jesús. Y en Juan capítulo 11, versículo 25, Jesucristo hablando a Marta y después a María, hermanas de Lázaro, quien había muerto, les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Palabras que él dijo previas a resucitar a Lázaro, que tenía 4 días de muerto, que ya hedía, ya olía mal por causa de la descomposición. Esto es lo que hace Jesucristo. En las vidas que han pecado, que han hecho lo malo, Él viene y nos da vida, nos restaura, nos regenera y nos da una nueva oportunidad. Si tú eres alguien que está como Lázaro, que murió, que hiciste lo malo, que viviste mal y que tu vida ha estado como estaba Lázaro muerto, Él puede darte vida. Y Él hoy te dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesucristo es Dios. Él es Dios eterno y Él es el Dios todopoderoso que puede cambiar tu vida, que puede transformarte. Y así como trajo en Lázaro una restauración total y de la muerte produjo vida, Él puede hacerlo en ti. Pero tienes que acercarte a Él con confianza. Tienes que acercarte a Él con humildad. Tienes que acercarte a Él con confianza y con fe, sabiendo que Él tiene buena voluntad para con tu vida. Hoy estamos presentando a Jesucristo como Dios, aquel que pueda hacer milagros en cada uno de nosotros. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El Señor te bendiga.